Hola, muy buenas noches, bienvenidos a Reporte Estelar. Bueno, hoy vamos a estar hablando de la situación aérea en Venezuela, qué está pasando con el transporte aéreo en nuestro país, qué ha estado tan decaído durante este año 2017 y por supuesto cuáles serán las perspectivas para el año 2018. No solo la conectividad aérea nacional, sino la conectividad internacional. ¿Cuántas líneas operaban en el pasado durante este año? ¿Con cuánto nos iniciamos y con cuánto cerramos este año de líneas que salen directamente desde Maiquetía a otros aeropuertos del mundo, lo cual se ha venido reduciendo dramáticamente? Bueno, este tema lo vamos a tratar el día de hoy con el presidente de las líneas aéreas de Venezuela, la ALAF, él es Humberto Figuera, pero antes de comenzar con las entrevistas, quiero recordarles que puede enviar sus comentarios a través de nuestra cuenta en Twitter e Instagram, @reporte_GB, la etiqueta que utilizamos esta noche, numeral reporte aéreo. Hemos seleccionado algunas preguntas. Por favor, nos gustaría que nos diga qué opinión tiene acerca del precio de los pasajes aéreos, cuál es además su opinión acerca del cese de operaciones de algunas aerolíneas internacionales en Venezuela, si es una situación que se debe a las aerolíneas o por el contrario es una situación que escapa de sus manos y es atribuible a las políticas gubernamentales. También nos gustaría saber si usted cree que ha disminuido la frecuencia de vuelos en Venezuela, si ha tenido además alguna experiencia con alguna aerolínea, nos diga cuál es su experiencia en relación con el traslado que ha tenido con ella. Además, si considera que el gobierno realiza las inversiones adecuadas en el sector aéreo de nuestro país. Recuerde que todas sus respuestas deben venir acompañadas de la etiqueta numeral reporte aéreo. También tiene nuestra cuenta personal en Twitter, @Canelón del Valle, y en Instagram me consigue como Del Valle Canelón. El Twitter de mi invitado es @HUMFI, de diminutivo de Humberto Figuera. y Figuera. Bienvenido, señor Figuera. Bueno, por fin lo tengo acá en el Muchísimas programa. gracias, Del Valle. Es un honor, de verdad. Gracias, muy amable. El transporte aéreo, o sea, la situación de las líneas aéreas en nuestro país, vemos con preocupación que lamentablemente se han venido reduciendo la frecuencia y la interconectividad. Vamos a hablar primero del sector aéreo nacional para luego entrar en el internacional. ¿Qué ha pasado con el sector aéreo nacional? Aerolíneas, pues, por ejemplo, como el caso Aeropostal, que hoy en día está en cierre técnico hasta diciembre, no sabemos qué va a pasar el próximo año, pues líneas como Estelar, que están suspendidas, lo que pasó con Santa Bárbara también, que son líneas aéreas nacionales, Acerca, que para cubrir algunas rutas tiene vuelos charter, o lo que obviamente repercute en el precio del pasaje. ¿Se debe al costo de los pasajes, de los boletos aéreos, o por el contrario se atribuye a una falta de inversión por parte de las aerolíneas o debido a las políticas gubernamentales? Bueno, voy a comenzar diciéndote que a todas las preguntas que hiciste antes, la respuesta es no. De todas formas, la vamos a ver una por una. Fíjate, en el caso de las líneas nacionales, lo que está sucediendo era previsible. Previsible, pero lamentablemente no se tomaron las medidas. ¿Por qué previsible? El 80-85% de los gastos de una línea aérea en Venezuela, en Norteamérica, en Europa, en cualquier parte, se hacen divisas. Es decir, en Venezuela el 85% del equipo nuestro, que es fundamentalmente equipo MD de McDonnell Douglas, se hacen divisas. En el caso de Conviasa, que tiene aviones Embraer, se hacen divisas. En el caso de Avior, que tiene aviones de Airbus, se hacen divisas. ¿De dónde salen ese dinero para pagar las divisas? Evidentemente sale de la operación de las líneas aéreas. Ahora bien, una línea aérea operando a déficit, porque los boletos aéreos están regulados desde el año 2005 y están regulados a unos precios que son irrisorios en relación con el costo real del transporte. Yo siempre pongo un ejemplo. Tú tomas un taxi de aquí a Maiquetía y te cuesta 45.000 bolívares, pero tú tomas un taxi, o tomabas un taxi hasta hace muy poco, tomabas un avión desde Maiquetía a Margarita y te va a costar $60.000 one way. Entonces no hay una proporción. 60.000 bolívares. 60.000 bolívares, perdón. No hay una proporción entre el costo, lo que significa un boleto aéreo, lo que va detrás de ese boleto aéreo, que va seguro, que va una cantidad de gastos inherentes al aeropuerto, a mantenimiento del avión, a combustible. El tema de la seguridad, que es tan importante. El tema de la seguridad, que es tan importante. Y el tema de una camioneta muy bien equipada, muy bien mantenida, pero que los costos de mantenimiento no se compadecen con los costos del mantenimiento de una aeronave. Entonces, con esos
precios depredados realmente, las líneas aéreas no tienen con qué hacer una reserva para poder hacer un mantenimiento o para poder cambiar y modernizar la flota más del esfuerzo que han hecho. ¿Qué sucede entonces? Que las líneas aéreas, para no perder dinero, porque cada vez que mueven un avión a esas tarifas, cada vez que mueven un avión pierden dinero. Mover un avión en media hora de vuelo le cuesta a una línea aérea 9 millones y medio de bolívares. Pero si vendes el boleto full al precio en que están los precios, pues lo que vas a recuperar son 2 millones y medio de bolívares, de manera tal que cada vez que una línea aérea mueve un avión está perdiendo por lo menos 5 o 6, 7 millones de bolívares. Es decir, está perdiendo como el 80% más o menos. Claro, entonces, ¿qué sucedió y qué hicieron? Digamos, hubo una medida que entre líneas aéreas y el INAC se tomó. Le permitieron a las líneas aéreas nacionales comenzar a cubrir destinos internacionales para de esa manera, porque esos boletos no están regulados, pues compensaban las pérdidas que tenían en el déficit nacional. Pero también esa situación ya se vio superada. ¿Por qué? Porque las líneas aéreas no tienen acceso a las divisas. Bueno, en este momento nadie en Venezuela, ninguna empresa tiene acceso a las divisas. Y desde que decidieron cambiar el patrón dólar por el patrón yen u otro, ya no hay acceso a las divisas. Entonces, pero desde mucho tiempo, las líneas aéreas no pueden cambiar dólares al precio de ICOM, por ejemplo, salvo una cantidad muy poca realmente, irrisoria frente a las necesidades de una línea aérea, porque una línea aérea necesita para poder operar, depende de su operación, mayor o menor, mínimo 1 millón, 1,5 millones de dólares mensuales. Y no accede. ¿De dónde sacan? ¿De dónde salen esos dólares? Esos dólares tienen que salir de donde los dólares existen y donde no se pueden conseguir. Ahora, eso encarece excesivamente la operación de una línea aérea. Por eso las líneas aéreas han optado por reducir sus frecuencias nacionales, lamentablemente. Hoy en día tenemos cuántas, pues a lo mejor lo voy a poner en un aprieto, ¿tiene en mente más o menos cuántas líneas aéreas están operando en Venezuela? No, hay 12 líneas aéreas que están operando, en mayor o menor grado, pero están operando 12 líneas aéreas. Tenemos conocimiento, por ejemplo, que hay ciudades, por ejemplo, le nombro alguna, Puerto Ordaz, que es una ciudad pues, que tiene las principales industrias, las industrias básicas, la CBG, y tiene un vuelo semanal. O sea, cosa que nos parece pues que hemos retrocedido. Si yo le pusiera a usted un ejercicio mental en estos momentos en Venezuela, ¿en qué año nos encontramos en el pasado en relación con el tema de la movilidad aérea? Yo creo que volvimos a los años 60. La única diferencia es que en los años 60 pues, se cubrían muchas rutas con aviones DC-3 y hoy estamos con unos aviones mucho más modernos. MD-80, mucho más modernos, Embraer. Mucho más modernos, Embraer. Pero eso es lo lamentable, no solamente Puerto Ordaz está sufriendo de eso, todas las ciudades importantes Maracaibo, están Maturín, que además son ciudades petroleras, Maracaibo, de lo cual vive Venezuela. Maracaibo era una ciudad que llegó a tener 15, 20 vuelos diarios y hoy está sometida quizás a 4 o 5 vuelos diarios y es una plaza que mueve muchísimo. Margarita mismo, que es el destino turístico más importante para nosotros, en Margarita habrán hoy en día 7 vuelos diarios. Llegó a tener 25 vuelos diarios. Señor Humberto, nos toca hacer la primera pausa acá en Reporte Estelar. Al regreso, pues vamos a ir a la pausa. Al regreso vamos a estar conversando qué pasa con la situación también de las líneas aéreas internacionales, que han reducido también drásticamente sus operaciones en Venezuela. La mayoría se han ido de nuestro país. ¿Cómo afecta, además, cómo nos afecta esta situación a los venezolanos? Nos vamos a la pausa y al regreso seguimos conversando sobre la situación aérea en Venezuela. Recuerde que la etiqueta que utilizamos esta noche, numeral